Este video no va a ser sobre una lección. En este video yo más bien te voy a hablar de uno de los materiales que utilizamos para que nuestros alumnos practiquen el inglés. Entonces en este video te voy a explicar para qué lo utilizamos y qué es lo que estás practicando o mejorando de tu inglés. Yo creo que solo el que ha estado en una cueva viviendo por muchos años no sabe cuál es este juego, ¿no? Entonces es el Guess Who, en español lo conocemos nosotros como el Adivina quién. Y entonces vamos a empezar explicando un poquito cómo se juega. Existen dos tableros, cada tablero es de un color diferente, tenemos uno azul y uno rojo, pero en los dos tableros tenemos las mismas figuras, los mismos monitos, los mismos personajes. Tenemos un set de cartas también con todos los personajes. Se ocupan 2 jugadores mínimo y cuando vas a jugar, cada jugador tiene que agarrar una de las cartas para escoger sin ver un personaje al azar. Entonces, lo que se trata es que un jugador adivine cuál es el personaje del otro jugador haciendo preguntas. Y esas preguntas nada más se pueden hacer de sí o de no. Eso también tienes una regla que no puedes hablar de he o de she. Es una de las reglas que te dice que no puedes preguntar si es hombre o si es mujer. Entonces en este caso lo primero que vas a practicar es dejar de utilizar solo los pronombres cuando preguntes y utilizar algo como your character. Que en este caso la palabra character no es carácter, la palabra character significa personaje. Entonces en esta parte del juego lo que yo les pongo a practicar a mis alumnos son las preguntas de presente simple. Entonces, las preguntas que van con el auxiliar does o las preguntas que van con el auxiliar is, porque acuérdense que el verbo to be no utiliza el verbo do para preguntar. Entonces, en este caso, recuerden que no vamos a usar he o she, entonces hay 2 tipos de pregunta con el auxiliar does. Una es, does your character have? Que el verbo tener lo vamos a utilizar cuando preguntemos cosas de la cara, por ejemplo, si tiene ojos azules o por ejemplo si tiene barba o si tiene bigote. En cambio, por ejemplo, si vas a usar la ropa, no te recomiendo utilizar la palabra have, porque por ejemplo en este caso tú me estás viendo en el video y si tú me preguntaras si yo tengo un sombrero, yo te puedo decir que sí. No estoy usando un sombrero, pero sí tengo uno. Entonces, por ejemplo, por eso también la otra pregunta que vas a utilizar en este juego es does your character wear, que se refiere a qué vestimenta, ¿no? Entonces ahí puedes decir si es un hat, si es un jacket, si es a necklace, si es glasses, etc. Y también, por ejemplo, la pregunta más importante que debes de practicar es aquellas cosas que vas a utilizar para preguntar con el verbo to be. Cuando uses el verbo to be, acuérdense que no vas a necesitar ni el do ni el does, ninguno de esos auxiliares, y se pregunta de la siguiente manera. Is your character? Y aquí lo que vas a utilizar mucho son o verbos con ing, como en el caso de is your character smiling, o is your character watching, o is your character showing teeth. Pero también principalmente lo utilizamos para que practiques los adjetivos, ¿no? Adjetivos como is your character bold, is your character blonde, is your character old, is your character young. O en este caso puedes incluso decir is your character white or black, si quieres también ver lo que viene siendo el color de la piel. Aunque aquí se pueden meter en problemas ya de repente si alguien se ofende, ¿verdad? Y ahí los pueden corregir, pero así era el juego. Entonces, si se fijan, todos estos tipos de preguntas solamente la respuesta es o sí o no. Entonces, si tú le preguntas a alguien que si tiene bigote su personaje y te dice que no, entonces tú lo que tienes que hacer es bajar todos los personajes que tienen bigote, porque si su personaje no tiene bigote, tú ya no necesitas ver los de bigote y los vas volteando hacia abajo. Pasa lo mismo si tú le preguntas si el personaje tiene ojos azules y te dice que sí, entonces tú ahí lo que vas a tener que hacer es dejar todos los personajes de ojos azules hacia arriba y voltear los que no te sirven, que son todos aquellos que no tienen los ojos azules. Y así hasta que encuentres o hasta que quede el último personaje, que obviamente sería aquel de la persona contraria. Y aquí, por ejemplo, aunque parezca muy fácil, la verdad no les puedo contar infinidad de veces que los estudiantes también se han equivocado, porque a veces entre los nervios de estar practicando las preguntas y de estar escuchando las respuestas del contrincante, a veces como que voltean la equivocada y al final de cuentas se quedan sin encontrar el personaje que tiene la persona contraria, ¿verdad? Entonces por eso hay que poner mucha atención a la hora de utilizar todas esas cosas. La segunda cosa que les pido que se enfoquen mucho a los estudiantes al estar practicando con el Guess Who es el vocabulario del cuerpo, principalmente en este caso el vocabulario de la cara, ¿no? Tienes que saber muy bien cómo decir ojos, pestañas, cejas, orejas, cachetes, nariz, boca, labios, dientes, a lo mejor cuello, cabellos, incluso el color de los cabellos. Por eso ese es uno de los vocabularios que más practicas a la hora de jugar el Guess Who. Por eso les recomendamos mucho esto, que lo hagan en casa incluso
Si tienes amigos, puedes jugar y se divierten y agarran un montón de vocabulario del cuerpo o de la cara. Ya después, cuando lo combinas con adjetivos, entonces no solamente preguntes si tiene nariz o no, ¿verdad? Entonces vas a tener que preguntar si tiene una nariz grande o si tiene una nariz pequeña, si tiene los ojos anchos, si tiene los ojos cerrados, si tiene las cejas negras, si tiene las cejas amarillas, si tiene pestañas, si tiene labios gruesos o si tiene labios delgados, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso vas a estar practicando con un montón de adjetivos, no solo big, small, sino light, white, o etcétera. Esta es una recomendación que les tenemos a todos los maestros, porque por ejemplo ustedes pueden comprar obviamente esta marquita que es la que todos pueden encontrar en todas las tiendas y en todos los lugares, pero en este caso les vamos a mostrar uno muy interesante que es una reliquia de cínica de mi novia, de mi señora, que básicamente la tenía desde niña, ¿no? Entonces lo que hicimos fue modificarlo y ahí les vamos a estar mostrando cómo queda. Porque en este caso el que modificamos, ahora enfocarse no solamente en la cara, también se van a enfocar un poco más en las ropas, ya que en el genérico no vienen tanto las ropas, más que los lentes o los sombreros. Entonces en este caso nosotros lo que hicimos fue poner personajes de la cultura popular. ¿Qué quiere decir la cultura popular? Que normalmente son personajes que todos conocemos o todos deberíamos de conocer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sí lo que puedes utilizar es la ropa. Entonces, desde no solo lentes, sino desde puedes alcanzar a ver un poco más las ropas, si son camisas, si son blusas, si traen chamarra, si traen joyería, por ejemplo, si traen maquillaje en la cara, o etcétera. Y precisamente tienen un poco más de vocabulario. Y obviamente una vez que utilizaste el vocabulario de la ropa, que son sustantivos, pues utilizarlo con los adjetivos también te ayudará. ¿Por qué? Porque entonces vas a utilizar no solamente los colores, sino puedes utilizar el material de la ropa, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes decir a jean jacket, que es una chamarra de mezclilla, por así decirlo, o puedes utilizar a fur coat o a fur scarf, que vendría siendo un abrigo de piel o una bufanda de piel, por así decirlo, y puedes utilizar incluso face paint, que es la pintura de la cara, o body paint, que podrías utilizarlo para especificar en ciertos, ¿no? Por ejemplo, también puedes utilizar makeup, porque en este caso, en nuestra versión ya hay muchas personas que usan makeup, que es el maquillaje. Pero entonces, por ejemplo, aparte del vocabulario y todo eso, lo que nosotros hacemos cuando están utilizando esa versión de la Adivina Quién que nosotros tenemos del Guess Who, es conocer un poco más de la cultura popular, porque a veces esto es lo que no entienden muchos alumnos, y es que cuando tú estás tratando de aprender el idioma de otro país, de otro lugar, regularmente va a haber palabras que no encuentres en el diccionario, y regularmente esas palabras terminan siendo nombres de actores, nombres de personajes, de personajes famosos, porque por ejemplo, en español, si tú vienes a México, posiblemente a lo mejor no encuentres ciertas palabras como Tintán o como Cantinflas o como Resortes, que son personajes o actores famosos del cine mexicano, ¿no? Es como también entender lo que es Chespirito, ¿no? Si un extranjero trata de buscar la palabra en el diccionario Chespirito, pues posiblemente a lo mejor no le venga, a lo mejor venga la enciclopedia, quién es Chespirito, pero en un diccionario pues no va a tener una traducción esa palabra, porque es el nombre de un personaje. Entonces lo que aquí nosotros hacemos es tratar de ponerles personajes de la cultura popular con el cual puedan practicar un poquito más. Pasa lo mismo si ustedes utilizaran, por ejemplo, personajes de caricaturas, ¿no? O sea, a lo mejor tú conoces a los Picapiedra y a lo mejor tú conoces a los Supersónicos, pero a lo mejor no sabes que en inglés se les tiene que decir Flintstones o Jetsons. Entonces, si tú estás conversando con alguien extranjero o estás conversando con una persona y de repente te pregunta, ¿Do you like the Flintstones? ¿Do you like the Jetsons? Pues tú a lo mejor sí te gustan y sí los conoces y todo, pero si tú no entiendes esa palabra porque no te va a aparecer en el diccionario que son los Flintstones o no te va a aparecer en el diccionario que son los Jetsons, eso más bien lo vas a tener que googlear o incluso ya preguntárselo al ChatGPT, porque es de la cultura popular. Les repito, pueden ser incluso nombres de personajes de películas, de caricaturas, de libros que por ejemplo nos ponen a leer, etcétera, etcétera. Entonces ahora ya no tienes excusa para no utilizar este juego de mesa que es muy sencillo, pero la verdad sí te ayuda mucho a practicar la repetición de las preguntas, del vocabulario del cuerpo y del vocabulario de las ropas. Entonces ya no tienes excusa para no practicarlo, entonces úsalo y después en un comentario en este video dime si te funcionó, dime que si te ayudó, dime cómo te la pasaste, ¿no? Y por aquí te vamos a dejar otro video que seguro te va a servir mucho.